Vamos a pasar al servicio de la cena, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Gloria al Señor. Leemos con la bendición de nuestro Padre Celestial. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, dando a ti honor, gloria, alabanza y adoración. Exaltamos tu precioso nombre, Señor, en esta hora. Señor, queriendo, Espíritu Santo, que tu presencia siga obrando en cada uno de nosotros, y que al participar de estos elementos, Señor, la presencia de tu Espíritu sea mayormente afirmada en cada uno de nosotros, para continuar, Señor, en esa comunión contigo cada día. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, por estos elementos que representan tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sacrificio que trajo para nosotros la vida, que trajo para nosotros, Señor, la salvación y un glorioso encuentro y caminar contigo, oh Dios. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia y oramos en el nombre de Jesús que sigas santificando nuestras vidas, Señor. Que sigas limpiando y purificando nuestros corazones. Dígale en esta hora: Espíritu Santo, purifícame más, santifícame más. Dígale: Señor, te pido perdón. Y examine su corazón y diga por qué le pide perdón al Señor. Limpia, Señor. Purifícanos. Perdónanos, Señor, porque descuidamos tu presencia muchas veces, porque abandonamos tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos distraemos con muchas cosas y nos vamos alejando de ti. Pero hoy, Señor, quiero que mi vida sea firmada en ti, Señor, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición de seguir en la comunión contigo, Señor, no lejos de ti, sino unido a tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan.
Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. También tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Podemos participar de la copa? Gracias te damos, Señor. Aleluya. Nuestras vidas, Señor, las rendimos a ti, porque queremos que siga gobernando nuestros corazones y todo nuestro ser, Señor. Por favor, no queremos dejarte, Señor. Queremos permanecer en ti, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Con mi fe Sí, te Señor. alcanzaré. Aleluya. Con mi fe Adórelo ahí. te adoraré. Sí, Señor. Gracias. Mi milagro recibiré y seré transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te adoraré. Mi milagro recibiré y seré transformado yo seré. Y seré transformado yo seré. Y seré transformado yo seré. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificado y exaltado eres tú, amado Rey. Ora en el nombre de Jesús, Señor, también para que por tu poder y por tu espíritu, Señor, te glorifiques a través de esta palabra, Señor, de esta ministración, Espíritu Santo, de tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para recibirla, Señor, y también para vivirla. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti, Rey eterno. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor, los hermanos que estaban de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra serie en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 5. Una zarza sin fuego es común. Dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Gloria al Señor. Bien, como dije, esta es la sexta parte de esta serie. Una zarza sin fuego es común. Pero en esta mañana, bajo
el tema principal de esta serie, yo quiero que consideremos el tema acepta su prótesis y vive en el fuego del Espíritu. Acepta su prótesis y vive en el fuego del Espíritu. Sabemos nosotros que la razón por la cual la zarza no se consumía era porque estaba tomada por el fuego sobrenatural de Dios. Esa era la razón. Esta era una zarza común, sí, pero el fuego de Dios hizo a esta zarza diferente. El fuego de Dios le cambia la naturaleza a esta zarza, así como hace el Señor cuando llegamos a Él. Nuestra naturaleza debe ser cambiada. Y nosotros hemos enseñado durante esta serie que la zarza como tal, ella nos representa. La zarza representa nuestra humana debilidad. La zarza representa nuestra frágil humanidad y que también debemos nosotros comprender que si nosotros estamos en Cristo y nos alejamos de Él, tenemos que decir que sin Él no lo vamos a lograr. Vamos a ser consumidos por cualquier fuego de prueba. Pero tomados por su fuego, como la zarza lo fue, va a ser diferente completamente. Porque, como dije, sin Él no lo vamos a lograr. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que lejos de la comunión de Dios, estaremos perdidos. Separados de su presencia, no vamos a lograr nada. Y quiero que recuerde lo que hemos dicho, y es que nosotros hemos sido diseñados para vivir en comunión con el Creador, para que de esa manera seamos guiados por Él que lo sabe todo. Amén. Entonces hemos sido diseñados para vivir en comunión con Él. Y por eso cuando nosotros queremos escoger nuestro propio camino e incluso insistimos en nuestro propio camino, entonces el Señor tiene que salir a nuestro encuentro y viene a redireccionar nuestras vidas y a meternos en su camino. Él siempre nos busca a nosotros, porque los perdidos somos nosotros. Amén. Y por eso Él siempre nos busca. Y desde el principio, cuando Adán pecó, Él buscó a Adán. No porque no sabía dónde estaba Adán, sino porque Él siempre nos busca para ver nuestra reacción. Y cuando estaba en el huerto, llamó a Adán y le dijo, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Recuerda esa pregunta? Entonces, Adán abandona el camino de Dios, abandona el diseño de Dios y acto seguido, este hombre se esconde, se quiere esconder, digamos, de la presencia de Dios, huye de la presencia de Dios. Y en este texto que hemos leído durante estos domingos de Éxodo capítulo 3, hemos visto que Dios encontró a Moisés, ¿cierto? Cuando el texto dice, y llegó hasta Horeb y se le apareció el ángel de Jehová. Así que en ese momento Dios encuentra a Moisés y le va a encomendar la misión y el propósito que ya nosotros sabemos. Ahora, cuando Dios encuentra a Moisés aquí en Horeb, la pregunta es, ¿acaso a Moisés le gustó la idea de Dios? Cuando Dios encuentra a Moisés le gustó la idea de Dios.
Cierto que no, si leemos el resto que sigue, nos daremos cuenta que a Moisés no le gusta la idea de Dios, de llevarlo a Egipto o de enviarlo a Egipto para que liberara a los hebreos. No. ¿Por qué? Bueno, pueden haber varias razones por las cuales pues no le gustó, pero yo quiero señalar en esta mañana una de estas razones, una razón principal, y la razón principal, digamos, es que Moisés no le gustaba la idea de Dios porque era el propósito de Dios. Por eso no le gustó la idea. O sea, era el plan a la manera de Dios, no a su manera. Y por eso no le gustó. Y entonces, cuando es el plan de Dios, el propósito de Dios, eso no va a encajar fácilmente en nuestra forma de llevar la vida. Por eso nosotros leemos claramente esto en la Escritura, porque estamos adaptados a nuestra manera de vivir. O sea, antes de venir a Cristo estamos adaptados a nuestra manera de vivir. Pero cuando llegamos a Cristo tenemos que adaptarnos, ajustarnos a la manera de Dios. Y es por eso que en Efesios 4:22 al 24 dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. ¿Y qué dice el 24? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus palabras. Dice según Dios. Entonces ese es el punto. No es según nuestra manera de vivir, sino ahora cuando estamos en Cristo, llegamos a Cristo, tenemos que ajustarnos a su manera de vivir, como dice la Escritura, cómo debe ser que debemos nosotros vivir la vida. Ahora, escuche, para que nosotros podamos comprender mejor lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, quiero hacer énfasis en la palabra que he mencionado, la palabra propósito. Entonces, en primer lugar, propósito, quiero que observe, esta palabra en griego es la palabra prótesis. ¿Ya se está identificando? ¿Sabe qué es una prótesis? La palabra propósito es la palabra en griego prótesis. Son dos palabras, pro que significa antes y tesis que significa un lugar. Prótesis. Quizá usted no se imaginaba que la palabra propósito significa en griego prótesis. Lo que conocemos que es una prótesis. Pero cuando miramos estas dos palabras, pro, antes, y tesis, un lugar. En otras palabras, la prótesis, usted sabe que es una pieza artificial que se fabrica con anticipación, que se fabrica una vez se toman medidas para colocarla en una persona o en un animal, y antes se hace todo este proceso y luego se coloca en un lugar, en el caso nuestro del hombre, en un lugar en el cuerpo. O sea, se fabrica antes y se coloca después en un lugar. Por eso pro es antes y tesis es en un lugar. O sea, que antes, lo que quiere decir, que antes que Dios nos hiciera a nosotros, Él ya tenía listo el propósito. Antes de que Dios nos hiciera a nosotros, ya Él tenía el propósito.
el plan para nosotros. O sea, Dios no hizo, por ejemplo, Dios no hizo a David y después que lo hizo, Dios se puso a pensar, bueno, ¿y para qué hice a este pequeño David? ¿Para qué fue que lo formé? No, cuando Dios hizo a David, Dios ya tenía el propósito por el cual Él creó a David. Por eso Jeremías 1:5 dice, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes, dice, antes le dijo a Jeremías, antes que tú nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea que cuando Dios hizo a Jeremías, ya Dios tenía el propósito para Jeremías, que el propósito era que iba a ser un profeta. Entonces, ¿estamos comprendiendo esta palabra lo que quiere decir? Amén. Ahora la pregunta es, ¿a quién le gusta tener una prótesis? Bajen la mano todos. Creo que a ninguno, ¿cierto? Ahora, esta palabra, prótesis, que hemos definido, sugiere un plan deliberado, sugiere un plan anticipado, sugiere un designio. O sea, sugiere un plan deliberado, quiere decir que ya Dios lo había planeado todo. Por eso Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Entonces, en segundo lugar, el propósito fue lo que Dios diseñó para nosotros antes que nacieran. Ese es el propósito. Fue lo que Dios diseñó para nosotros antes que tú y yo naciéramos. O sea, el plan de Dios por el cual Él nos trajo a esta tierra. Pero lo que pasa entonces es que no queremos encajar en su plan, ¿cierto? Nos cuesta encajar en el designio de su voluntad por el cual Él nos hizo a nosotros. O sea, no queremos ese plan, queremos el nuestro. El propósito de Dios para nosotros no es, el propósito de Dios para nosotros, es como lo que dice esa definición en griego, es una prótesis. El propósito de Dios para ti y para mí es como una prótesis. Amén. ¿Por qué? Porque la prótesis no es lo natural para nosotros. Hablando de nuestro cuerpo fisiológico, la prótesis o una prótesis no es lo natural para nuestro cuerpo. Es algo sobre lo natural de nuestro cuerpo. Amén. Y ese es el propósito. El propósito de Dios no es natural. El propósito de Dios es sobrenatural para nosotros. Y debemos ajustarnos al propósito sobrenatural de Dios si queremos ver lo sobrenatural de Dios. O sea que Moisés, si quería ver lo sobrenatural de Dios, libertando a los egipcios de Faraón, de ese imperio, de esos demonios, de esas potestades, él tenía que ajustarse al propósito que era sobrenatural. Amén. Y de esa manera podía libertar a los hebreos de los egipcios. La prótesis, usted sabe que es un elemento artificial, pero la prótesis es un elemento impuesto, el cual muchas veces el cuerpo rechaza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchas veces el cuerpo rechaza y otras veces habrá que hacer una serie de terapias para que la persona se pueda adaptar o ajustar a esa prótesis, porque no es algo natural en
nuestro cuerpo es algo fuera de lo natural y por eso cuesta muchas veces adaptar. Entonces, en tercer lugar, la prótesis o el propósito no es nuestro, es de Dios. La prótesis o el propósito no es nuestro, es de Dios. No es nuestro propósito, es su propósito. Por eso Romanos 8:28 recuerde que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. O sea, no es nuestro propósito, no es su propósito, es el propósito de Dios que nosotros, si queremos obedecer, debemos tomarlo para que encaje en nosotros y podamos funcionar en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, el propósito no es nuestro, es de Dios. Es de nuestro Creador, que nos lo otorga y nos dice, ajustate a esta prótesis. Te tienes que ajustar a ella, te guste o no te guste. Tienes que adaptarte a ella porque no es tu propósito, es el de Dios. Entonces el Señor nos toma a nosotros como tomó a Moisés y nos desajusta de nuestra comodidad y nos pone una prótesis. Nos desajusta y nos pone una prótesis. Y entonces esa prótesis va a costar, que nos adaptemos y entonces vienen los cuestionamientos, vienen las excusas, vienen las justificaciones, nuestras razones, como Moisés se justificó, se excusó, cuestionó. Rechazamos esto porque no es lo que queremos, lo resistimos como Moisés lo empezó a resistir también. Pero si queremos salir victoriosos, si queremos agradarlo a Él, entonces tendremos que adaptarnos, ajustarnos a esa prótesis y hacerla parte de nosotros. Amén. ¿Le gusta esa idea? Bueno, más o menos. Pero bien. ¿Qué hizo Moisés con la prótesis o el propósito de Dios? ¿Lo aceptó de una? No. No lo aceptó de una. Él lo rechazó. Él cuestionó. Él puso excusas. Él se justificó. Y así pasa. Nos excusamos, nos justificamos porque queremos nuestro camino y nos oponemos, pero Dios está saliendo a nuestro encuentro una y otra vez y queremos coger por allá y queremos coger por acá y Dios, ponte la prótesis, mijito, ven que te quiero, venga mijita, venga. Y ¿estamos? Amén. ¿Cuántos están corriendo? Y Dios detrás de usted que quiere ponerle la prótesis. Bien. Cuestionamiento. ¿Estoy aceptando la prótesis de Dios? ¿Me estoy adaptando a ella? ¿Aún estoy peleando con Dios porque no me gusta esa prótesis? ¿No te la quieres poner todavía? ¿Te ha costado adaptarte a esa prótesis? Quiero que reflexiones sobre esas preguntas. Ahora, como dije, ninguno, creo, en su parte fisiológica quiere una prótesis. Creo que ninguno. A mí me tuvieron que colocar una
prótesis dental de este lado hace muchos años. Me reconstruyeron una pieza de este lado y me colocaron esa prótesis allí. Y cuando yo llegué a la casa, yo me la quería arrancar. Y yo me hacía con los dientes, la lengua, tratando, incluso me metía los dedos para quitármela, porque no la soportaba. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Quiero arrancarme esto. O sea, no se estaba ajustando, el cuerpo la empezó a rechazar. Pero con los días se fue ajustando, se fue adaptando. Y ahí está adaptada al cuerpo, se adaptó, se tuvo que ajustar. No era mía, pero me la impusieron. Y así es espiritualmente también. Cuando Dios nos toma a nosotros, cuando Dios nos llama a nosotros y nos dice, este es el propósito por el cual yo te hice, entonces el hombre o nosotros no queremos aceptar ese propósito, sus asuntos, porque estamos viviendo a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra manera y cuando se vive a nuestra manera no hay límites. No, estamos desbocados, pero llega el momento de Dios. Llega el tiempo de Dios como Moisés en Horeb. Llegó el tiempo de Dios y cuando llega el tiempo de Dios y nos ajusta a su propósito, entonces viene un cambio y eso choca, eso es fuerte, pero si queremos estar en lo correcto, si nosotros queremos estar en lo justo, si nosotros queremos agradarle a Él, entonces debemos aceptar el maravilloso y excelente plan de Dios. Tenemos que aceptar la idea maravillosa de Dios para nosotros y ajustarnos a ella. Recuerde que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pero recuerde que se convierte para nosotros en buena, agradable y perfecta cuando nosotros encajamos en ella ya y entonces nos sometemos y empezamos a entender que sí realmente es por ahí. Pero mientras tanto para usted y para mí quizá no es ni agradable, no es ni buena, ni es perfecta porque estamos nosotros viviendo nuestro propio camino o queremos vivir a nuestra manera. Pero Dios está diciendo, esta es mi voluntad, mi hijito, mi hijita. Es buena para ti, es agradable y es perfecta. Y nosotros no, Señor, no. Pero Él dice, sí, es buena, es agradable y es perfecta porque yo lo sé todo, cabezón o cabezona. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces así es en lo espiritual. Jeremías peleó, pataleó ante la prótesis de Dios hasta que por fin la acepta. Él acepta la prótesis de Dios. Miremos por ejemplo Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 20, por favor. Versículo número 7 al 12. Jeremías 27 al 12, mire, dice, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, escuche, está diciendo, me sedujiste, o sea, la palabra aquí, seducir, en hebreo es, me has reducido, Dios, me has vencido, o sea, después de tanto decir, no Dios, que me cojo por allá, me quiero ir por fin Dios nos coge y entonces eso decimos y eso dijo Jeremías, me venciste Jehová, tú me has reducido y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, amén, y me venciste, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces,
grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. O sea, Jeremías, él no quería seguir con ese propósito de Dios de seguir profetizando, porque la palabra que había profetizado todavía no se había cumplido. Y entonces, como no se había cumplido, los demás se burlaban y hacían escarnio y burla de él, porque lo que él había dicho, pero eso no había pasado todavía. Y por eso él quería huir y no quería seguir profetizando el mensaje de Dios. Y dice, versículo número 8, el 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, escuche, o sea, él quería huir, quería escapar, pero él dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. O sea, traté de sufrirlo o traté de resistirlo y no pude, o sea, no pudo con el propósito, con el plan de Dios para él. Dice, porque oí murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían. Y dice, prevaleceremos contra él, o sea, tendremos la razón de que eso que está diciendo no es verdad. Y dice, y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, dice, y perpetua confusión vendrá sobre ellos, no será olvidada. Eso termina diciendo Jeremías. O sea que él tiene que ajustarse al propósito, a la prótesis de Dios. Aunque no le gustó al principio, pero después termina diciendo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. O sea, dijo, Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Moisés también, Moisés de entrada rechaza la prótesis de Dios o el propósito de Dios. Miremos unos versículos en el capítulo 3 de Éxodo y en el capítulo 4 que Moisés rechaza el propósito, la prótesis de Dios. Éxodo 3, versículo número 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, se estaba menoscabando. Él no quería. Versículo número 13 de Éxodo capítulo 3 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Estaba buscando pretextos, excusas. Capítulo 4, versículo número 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer. Dice, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. En otras palabras, eso es mentira tuya, no te creemos. Pero eso lo estaba diciendo ¿quién? Moisés. Ni siquiera había ido y él estaba anticipándose a una derrota. Versículo número 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Qué terrible, ¿cierto? Versículo número 13 del mismo capítulo. Y él dijo, ay Señor, nuevamente, envíate ruego por medio de el que debes enviar. O sea, en otras palabras, envía a otro, que yo no soy para este plan. Este no es mi plan, Señor. Exactamente, no era su plan, era el plan de Dios. Versículo número 14 dice, entonces Jehová se alegró con Moisés. Dios se rió. Ay,
estoy feliz porque estás negando. No, mire lo que hace el Señor. Se enojó con Moisés. Se enojó con Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. O sea, Dios le estaba quebrando todos sus argumentos, todos sus razonamientos, sus excusas, sus pretextos, como muchas veces tiene que hacer con nosotros para que nos ajustemos a su propósito. Amén. Y ahora, el versículo 18 del capítulo 4 dice, versículo 18, así se fue Moisés después que dijo todas sus excusas, pero dice el versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. O sea que estaba aceptando el propósito de Dios. Bueno, Señor, voy a volver ahora. Bueno, Señor, está bien, sí. Y Jetro, ¿qué le dijo? Ve en paz. O sea, cuando Jetro le dice, ve en paz, en otras palabras, le estaba diciendo, Moisés, tienes que ir confiando en lo que Dios te ha dicho. Porque al decirle ve en paz, si hay paz, eso quiere decir que hay confianza. Si estás en paz, quiere decir estás confiando. Entonces cuando Jetro le dice, ve en paz, él estaba diciendo, Moisés, confía en lo que Dios te ha dicho. Entonces, yo creo que necesitas un Jetro que te diga, ve en paz. Que te diga, confía, ten confianza y acepta la prótesis de Dios y no se diga más. Pregunta, ¿estás aceptando su prótesis? ¿Ya no te la quieres arrancar? Finalmente vemos que Moisés, o sea, no finalmente del mensaje, sino finalmente vemos en Moisés, yo sé que algunos se alegraron, pero bueno, sigo, dice, finalmente, se alegraron de que siguiera, gloria a Dios. Pero finalmente vemos que Moisés nos enseña como hijos de Dios que nos debemos ajustar muy bien a la prótesis que Dios nos otorga. Eso nos enseña Moisés. Que como hijos de Dios, debemos ajustarnos muy bien a la prótesis de Dios. O sea, si quiero agradar a Dios, si digo que soy hijo de Dios, entonces me adapto como hijo de Dios a lo que recibo de mi Padre. Me adapto a Él. Soy hijo de Dios, entonces hago lo que Dios me dice, porque soy hijo de Dios. Eso nos enseña Moisés. Adaptarnos, ajustarnos muy bien a la prótesis de Dios. Pero Moisés no podía ir a esta misión o a este plan de Dios como una zarza común, como una zarza cualquiera. No, él tenía que ir empoderado, tomado por el fuego de Dios. Por eso coloqué como título, acepta su prótesis viviendo en el fuego de Dios. O sea que cuando Moisés acepta la prótesis de Dios, el propósito de Dios, Moisés ya no podía ir en sus fuerzas. Ahora Moisés tenía que ir empoderado en el fuego de Dios y por eso Dios se le aparece en una llama de fuego.
Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir para nosotros que debemos ajustarnos a su propósito. Quiere decir que debemos nosotros dejarnos tomar, por su espíritu. Debemos dejarnos tomar por su espíritu. O sea, Dios quiere tomarte con su espíritu. No huya más y déjese tomar por el Espíritu de Dios como Moisés se dejó tomar por el Espíritu de Dios. Debemos dejar que sea Él en nosotros y a través de nosotros por su poder sobrenatural. Y escuche, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, nos da un gran ejemplo a nosotros de que ellos se ajustaron al propósito de Dios, pero ellos entendieron que no podían lograr el propósito de Dios sin dejarse empoderar por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y por eso fue que subieron al aposento alto. Tenían un propósito de Dios, pero no podían salir así a la topa tolondra, sino que ellos debían esperar la promesa del Padre, ser empoderados, ser llenos para entonces cumplir eficazmente el propósito de Dios. Y por eso a ellos nada les detuvo. Por eso a los discípulos o a los apóstoles nada les desanimó, a ellos nada les hizo desmayar, porque el fuego del Espíritu estaba en ellos, porque no dejaron apagar esa llama del Espíritu de Dios. Ellos no dejaron que se apagara su fe. Nunca. Ellos no dejaron que se apagara la pasión, que se apagara su obediencia. No, en medio de todo lo que vivieron en obediencia, en fidelidad a Dios. Y así como la zarza que nos representa, como dije al principio, porque la zarza nos representa, ellos se dejaron tomar por el fuego del Espíritu de Dios. Ellos se ajustaron al plan de Dios, al propósito de Dios. Ellos hicieron la voluntad de Dios, pero lo más poderoso es que ellos no se dejaron consumir por nada. Así como la zarza fue tomada por el fuego de Dios y no se consumía, así los apóstoles nada les consumió, porque el fuego de Dios los mantenía. Entonces, en cuarto lugar, es el fuego de Dios, es el fuego de su Espíritu que nos va a mantener en obediencia, con fidelidad, con fuerza y fe ante toda circunstancia adversa. No se lo olvide. Es el fuego del Espíritu que nos va a mantener. Miremos nosotros esa radiografía de la iglesia del primer siglo. ¿Qué los mantuvo a ellos? El fuego del Espíritu Santo en sus vidas mantuvo a estos hombres de Dios. Por eso los apóstoles, ellos no menguaron nunca, porque se mantuvieron bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y por eso, ante tales circunstancias, ellos pudieron decir, como sabemos que dijeron, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Por eso pudieron decir, en Cristo somos más que vencedores. Por eso pudieron decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso pudieron decir, estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso ellos pudieron hablar de esta manera, porque estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. O sea, ese fuego del Espíritu en ellos fue lo que los mantuvo fortalecidos en todo
y se encargó el fuego del Espíritu Santo de todo en sus vidas, porque ellos enfrentaron desafíos fuertes. Amén. Usted lo sabe, ¿cierto? Si ha leído la Escritura. Pero ¿qué hicieron ante esos desafíos? Pudieron vencer. Ellos vencieron. Ahora la pregunta es, ¿qué desafíos estás enfrentando hoy tú? ¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando? ¿Qué desafío estás enfrentando que quizá parecen más grandes para ti? Escucha, ¿estás dispuesto a dejar que el poder de su Espíritu actúe en esas áreas en tu vida también? ¿Vas a aferrarte y vas a buscar más el poder de su presencia para permanecer firme? ¿Vas a aferrarte y a buscar con más ahínco el poder de su Espíritu? Si no nos entregamos más a Él, iglesia, si no nos quebrantamos más ante su Espíritu, entonces se van a consumir nuestras fuerzas. Entonces estaremos cansados. Entonces estaremos estresados. Entonces estaremos agotados. Entonces estaremos tristes. Estaremos enfermos, angustiados, débiles en la fe, si nosotros no hacemos lo que hizo la iglesia primitiva. Pero si nosotros dejamos que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios envuelva nuestras vidas, como lo hizo con la zarza o como tomó a la zarza, entonces seguro que seremos victoriosos viendo y viviendo lo sobrenatural de Dios. Y nada nos va a detener, porque su presencia, que es sobrenatural, vence todo lo natural que nos quiera agobiar a nosotros. Por eso vemos que el Espíritu Santo que ardía en aquellos discípulos no dejó que sus fuerzas se consumieran, así como la zarza no se consumía. El Espíritu Santo que ardía en aquellos hombres no permitió que su confianza se consumiera como la zarza no se consumió. El Espíritu Santo que quemaba en ellos no dejó que su fidelidad se consumiera como la zarza no se consumió. El Espíritu que ardía en ellos no dejó que los problemas que ellos enfrentaron los consumieran como la zarza no se consumió. El Espíritu que ardía en ellos no dejó que a falta de recursos financieros ellos se desorientaran, porque el fuego del Espíritu ardía en ellos. El Espíritu que ardía en ellos no permitió que su propósito en Dios se frustrara, aunque muchos los hirieron y muchos los abandonaron, porque el fuego del Espíritu ardía en ellos. Así como ese fuego de Dios tomó la zarza y su fuego no dejó a la zarza y no se quemó, la zarza no se desintegra por el fuego de Dios. La zarza tomada por el fuego de Dios no es arrastrada por el viento del desierto de un lado a otro como las demás zarzas. No, porque estaba tomada por el fuego sobrenatural de Dios. Eso no pasó porque el fuego de Dios la hizo. O sea, no pasó eso en esta zarza porque el fuego de Dios la tomó, la hizo firme, la establece para que la zarza permaneciera ante cualquier viento fuerte del desierto. Y por eso es que Moisés le llama la atención esta zarza también. Entonces, ¿qué quiere Dios hoy, iglesia? Que nos dejemos tomar y llenar por su fuego, porque su fuego es el que nos va a mantener con una fe firme. El fuego del Espíritu nos va a mantener fieles a Dios,
nos hará amantes de su presencia. El fuego del Espíritu nos hará amantes de su palabra, amantes de su casa, amantes de su reino. O sea, la iglesia primitiva que fue tomada por el fuego del Espíritu Santo de Dios, su fe fue firme. Ellos fueron perseverantes. Ellos no vieron los problemas como gigantes invencibles. No. Ellos vieron los problemas o enfrentaron los problemas más bien como una oportunidad para que el reino se extendiera, pero los problemas no los detuvieron a ellos. Al contrario, los problemas los impulsaron a ellos para que el reino de Dios se expandiera. Por eso la cárcel a los discípulos o a los apóstoles no les impidió de que siguieran predicando el evangelio de Jesucristo. Los azotes incluso no los detuvieron. Los insultos, las palabras hirientes de los reyes, de otras personas, no los desanimaron, no hicieron efecto en ellos. La burla, la injusticia de los reyes no les robó la paz nunca. Jamás, porque estaban llenos del fuego del Espíritu de Dios. Por eso Santiago pudo declarar: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede decir eso? Una persona que está llena del fuego de Dios. Una persona que no está llena del fuego de Dios no va a decir: tengo por sumo gozo porque estoy en medio de una prueba. No, está arrinconada, está achicopalada, quiere renunciar, quiere dejar todo. Pero una persona llena del fuego del Espíritu Santo dirá como dijo Santiago: tengo por sumo gozo porque estoy en medio de pruebas y estoy exaltando el nombre de Cristo. Amén. Pablo en la cárcel pudo decir o pudo escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribe eso? En la cárcel. Ninguno que tenga el fuego de Dios podrá decir: estoy regocijado en Cristo. Pero si alguien en cualquier lugar lleno del Espíritu de Dios podrá decir: regocijaos en el Señor en todo tiempo. Amén. Ahora escuche. Pero yo sé que he escuchado bastante, pero escúcheme esto, por favor. Número 5. El fuego del Espíritu hace que veamos las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. El fuego del Espíritu, escuche bien, hace que veamos las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué dice Romanos 4:17? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Estaba hablando el apóstol aquí ¿de quién? De Abraham. Dice: te he puesto, escuche lo que dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Escuche eso: delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. ¿Quién puede llamar las cosas que no son como si fuesen, sino un creyente lleno del Espíritu de Dios? Y por eso este texto dice: delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿Quién estaba delante de Dios? Abraham. Quiere decir que Abraham era un hombre que andaba en la presencia de Dios. Delante de Dios quiere decir que Abraham era un hombre de presencia de Dios. Quiere decir que Abraham andaba siempre pegado de la presencia de Dios. Y por eso dice, creyó. ¿Por qué? Porque al Abraham estar siempre delante de Dios, en la presencia de Dios, donde iba, donde entraba,
él estaba en la presencia de Dios. O sea, en ningún momento se desprendía de la presencia de Dios. En ningún momento olvidaba la presencia de Dios. Siempre estaba delante de Dios. Y por eso dice, ¿a quién creyó? Porque el que anda con la miel sale untado. Y Abraham, como andaba delante de Dios, se impregnó ¿de quién? De Dios. Delante de tu quien andes, de eso te vas a impregnar. Delante de tu quien ande, de eso te vas a llenar. Si tú andas delante de Dios, si tú andas meditando en la palabra, si tú andas anhelando la palabra, de eso te vas a impregnar, de eso te vas a llenar. Pero si tú andas en otras cosas diferentes a lo de Dios, de eso se va a llenar tu mente, tu alma, y eso es lo que va a brotar de ti. Pero si te llenas de Dios, saldrá fe de Dios, poder de Dios, unción de Dios, fuego de Dios, vida de Dios. Eso es lo que va a salir de ti. Amén. Así que Abraham se llena de Dios, está impregnado de Dios. Porque cuando estás lleno del fuego del Espíritu, entonces tú ves las cosas que no son como si fuesen. Escucha esto. Cuando estás lleno del Espíritu, tú ves las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. O sea, tú vas a ver como ve Dios. Tú vas a ver las cosas como Dios las está viendo. Por ejemplo, que sabemos, cuando Jesús iba a casa de Jairo, vinieron corriendo a Jairo y le dijeron, tu hija se murió, no molestes más al maestro. Jesús miró a Jairo y ¿qué le dijo? Jairo, vaya a preparar los asuntos funerarios, porque aquí no hay nada que hacer. No. Miró a Jairo y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Amén. O sea, lo impregna de su fe y Jairo empieza a ver como Jesús está viendo a su hija. Jesús la está viendo resucitada, con vida. Los otros la estaban viendo muerta. Y eso quiere Dios, que tú veas como Dios está viendo. Así que lleno del fuego del Espíritu, vas a ver como Dios ve. Tú vas a ver las cosas que no son como si fuesen. Cuando otros, escucha, cuando otros ven esterilidad, tú vas a ver fertilidad. Cuando otros vean escasez, tú vas a decir, no Señor, allá hay abundancia. Yo no estoy viendo escasez, yo estoy viendo abundancia. Cuando otros vean enfermedad, tú vas a decir, no Señor, yo estoy viendo vida de Cristo, estoy viendo salud. Cuando otros vean muerte, tú lleno del Espíritu vas a decir, estoy viendo vida allí, estoy viendo esperanza allí, estoy viendo vida en esa persona. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu de Dios, estás viendo como Dios, no como vida el hombre natural. Amén. Porque el fuego de su Espíritu hace que veamos las cosas que no son como si fuese, como si no fuese. Hace que veamos como Dios ve. Por ejemplo, y voy cerrando con esto para que se anime un poco más. Cuando Pablo y Silas los metieron en la cárcel, una cárcel tenebrosa, recuerda, Hechos capítulo 16, una cárcel terrible, cuando a estos dos hombres de Dios, llenos del Espíritu de Dios, los metieron en esa cárcel tenebrosa. Cuando ellos entran allí, ellos no ven una cárcel tenebrosa, ellos ven una cárcel llena de luz. Ellos cuando entran, los habían encadenado, pero cuando ellos entran, ellos se ven sin cadenas. Cuando ellos entran, cerraron todas las puertas, pero cuando ellos entran, ellos están viendo las puertas abiertas. No las están viendo cerradas.
Y a razón de su llenura del Espíritu, ellos empezaron ¿a qué? A adorar a Dios, a cantarle a Dios, a orar a Dios. Y lo que ellos habían visto en el Espíritu, eso es lo que sucede, porque las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y aquel lugar se llenó de la luz del Espíritu de Dios. Amén. Porque estaban viendo las cosas que no son como si fuesen. Pero solo uno lleno del Espíritu lo puede hacer. Así que necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y finalmente, ahora sí, finalmente, a Moisés nada lo detuvo. A Moisés, Faraón, cuando fue enviado, Faraón no intimidó a Moisés. Faraón no opacó la fe de Moisés. Porque ya Moisés iba en el fuego de Dios. Y cuando él enfrenta a Faraón, Faraón le dice, bueno, está bien Moisés, sí, que se vayan ya, que se vayan ya. ¿Le dijo eso? No. Moisés, mañana. Y Moisés va al día siguiente. ¿Y qué le dice? Moisés, mañana. ¿Cierto? Y vienen plagas, pero esa potestad en Faraón no detuvo a Moisés, no opacó la fe de Moisés, hasta que llegó el tiempo y un día se desató la liberación. Amén. Porque Moisés perseveró, porque Moisés se mantuvo. Y entonces pudieron salir. Y cuando ellos salen, ahora están enfrente de ¿quién? Del Mar Rojo. Los egipcios vienen, como usted sabe, y yo también. No tienen, como dicen, escapatoria. Están entre la espada y la pared. ¿Y ahora qué? Pero están llenos Moisés del fuego de Dios. Y frente al Mar Rojo, entonces Moisés dice, señores hebreos, los egipcios que ustedes ven hoy, nunca jamás, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Y el mar se abre y entonces pasan el Mar Rojo, lo atraviesan. Por el fuego de Dios en Moisés sucede esto. Bendito sea el nombre de Dios. Así que Dios quiere, iglesia, que seamos empoderados de ese fuego, para que podamos enfrentar con valentía, con fe, con perseverancia toda circunstancia y podamos vencer y el Señor nos dé la victoria, porque estamos llenos del fuego de Dios que rompe, que quebranta toda fortaleza que se quiera levantar delante de nosotros. Colóquese de pie, por favor. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, soberano Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dele gracias por su palabra. Dele gracias, Señor, por lo que has hablado a mi vida en esta mañana, Señor. Pero quiero que me llenes con tu fuego. Quiero que me llenes más de tu Espíritu, Señor, para poder ser un hijo tuyo, vencedor, Señor. Como la iglesia primitiva pudo vencer. Como la iglesia primitiva nada le detuvo. Señor, yo también quiero eso. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y sé que necesitas
que necesitas que se quebranten muchas cosas, que se derrumben muchas murallas, que se quiebren muchas fortalezas. Sé que necesitas que se quebranten muchas situaciones que han estado estorbando por mucho tiempo, pero necesitas el fuego del Espíritu, la llenura del Espíritu de Dios en tu vida, y serás un vencedor, una vencedora, triunfante en Cristo Jesús, y podrás gozarte en Él, porque has permanecido, porque has perseverado, porque has sido fiel, porque no desististe del plan, del propósito de Dios para tu vida, sino que dijiste: sí, Señor, me ajusto a tu plan, tomo tu prótesis, Señor, no voy a esconderme más, no voy a huir más, Señor, aquí estoy, Señor. Escucha, hombre de Dios, mujer de Dios, acepta el propósito, la prótesis de Dios, ajústate a ella y cumple con ese plan de Dios para tu vida. Aleluya. Debes decirle: Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Quiero de ese fuego de tu Espíritu, Señor. Quiero ser encendido en ese fuego de tu gloria, en ese fuego de tu presencia, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Caminaré por el fuego. Vamos, dilo. Aleluya. Dilo. La oscuridad. Sí, Señor. Yo caminaré Óralo por un por momento las más. Y deja que el Espíritu de Dios siga ministrando tu vida. me vencerá. Aleluya. Y no me vencerá. Sí, Señor. Caminaré por las pruebas. Amén. Sí, Señor. Y el valle del temor. Así es, Señor. Yo caminaré en la tormenta. Aleluya. Y no me vencerá. Sí, Señor. Y no me vencerá. Dios es fiel. Aleluya. Él puede. Es Así es. más grande que el gigante que pueda enfrentar. Aleluya. Por siempre. Sí, Señor. Firme estaré. Amén. Pues solo Dios en el trono está. Así es. Dios es Tú fiel. eres fiel, Señor. Él puede. Es más grande Que el gigante que pueda enfrentar. es más grande que ese gigante. Siempre Firme. firme estaré. Dilo. Pues solo Dios Así tú te en pones. el trono está. Aleluya. Glorioso, Victorioso. victorioso, Él es victorioso en tu vida. soberano Dios, Soberano. en el trono está. Aleluya. Bendito, Santo. magnífico, Sí, Señor. soberano Dios. Aleluya. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar. Díselo. Por siempre. Decláralo. Firme Firme. estaré, Dile: firme estaré. pues solo Aleluya. Dios en el trono está. Así es, Señor. Tú estás en el trono. Si estás en el trono, Señor, todo lo puedes.
en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre eterno, glorioso Señor, por la verdad de tu palabra en nuestras vidas, Señor. A ti sea el honor, la gloria y la honra en Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.